5 años después de nuestro matrimonio, aún no podía concebir. Isen me insistió en que me alejara de la empresa que habíamos fundado juntos y descansara en casa para recuperar mi salud. Después de muchas discusiones, cedí y llevé la carta de renuncia firmada para buscarlo. Pero por casualidad escuché su conversación con un amigo. Isen, ¿qué es esto? ¿De verdad vas a intentar tener un hijo? Pensé que solo era una excusa para apartar a Ellen. ¿Entonces significa que ya no hace falta el anticonceptivo que me hiciste tomar antes? Esas cosas no son buenas si se toman durante mucho tiempo, y él respondió con frialdad. ¿Por qué hacer tanto escándalo? Tarde o temprano tendrás que tomar la medicina de todos modos. ¿Qué sentido tiene luchar a ciegas? Luego dijo que ahora sí quería un hijo, pero no con Ellen. Bajó la cabeza y besó a Sophie, que estaba en sus brazos, diciendo que la madre de su hijo debía ser una chica universitaria pura e inmaculada. Todos se miraron entre sí, todos sabían que su esposa, Ellen, había dejado la escuela hace años para ganar dinero y apoyar el emprendimiento de Isen, trabajando en bares y discotecas. Alguien murmuró, entonces, ¿por qué no te divorcias de ella? Y Isen respondió, porque la amo, mi esposa solo puede ser Ellen. Voces de aprobación surgieron en la sala privada, pero para mí todo sonaba absurdo, así que al final el amor se reducía a la conciencia. Al otro lado de la puerta, Isen consolaba a Sophie con una voz suave como la seda, pidiéndole que fuera buena y le diera un hijo varón que heredara Yanha Enterprises, y ella respondió tímidamente que no era su esposa y no quería aferrarse a una reputación vacía. Alguien se burló diciendo que desde que Sophie apareció Isen no había llevado a ninguna otra mujer a las reuniones, que cuando decía que todos estaban ocupados en realidad no quería llevarme. Recordaron como en una subasta yo también había querido un collar y él terminó comprándoselo a Sophie. O como cuando fui hospitalizada de madrugada, Sophie quiso fideos hechos por Isen y él me despertó para que lo acompañara al hospital mientras corría a cocinarle a ella. Al oír todo eso, mi corazón se encogió. Bebí hasta sangrar del estómago para asegurar inversiones y él dijo que tenía un viaje de negocios repentino y envió a un amigo porque no quería preocuparme. Incluso me sentí culpable por no tener un cuerpo cooperativo. Enumeraron los ejemplos uno tras otro y mi corazón se hundió hasta romperse en pedazos. Era claramente junio, pero sentía un frío que me calaba los huesos. Rompí la carta de renuncia y marqué ese número que llevaba mucho tiempo sin contactar, pidiéndole que investigara a Isen y me diera su historial romántico de los últimos años. Al otro lado se oyó una risa burlona diciendo que algunas personas son lobos ingratos y que ya me había advertido que Isen era demasiado distante. Que al principio agradecería la devoción absoluta pero luego la encontraría una carga. Recordé sus palabras. Pero cuando eres joven no cuentas esas cosas. Cuando amas quieres darlo todo. Por suerte aún no era tarde para volver atrás. 3 días después tendría la información. Colgué sonriendo. A las 10:50 la puerta se abrió y Isen regresó borracho apoyado en Sophie. Aunque yo había dicho claramente que no bebiera mientras intentábamos concebir, antes pensaba que no tenía opción. Ahora sabía que solo era una excusa. No me levanté y Sophie tuvo que ayudarlo a entrar. Me llamó suavemente señora Ellen y lo llevó directo al dormitorio principal, le quitó los zapatos, fue a la cocina a preparar agua con miel y limón, y cuando Isen me vio desde la puerta reaccionó confundido. Me acerqué y él apartó el vaso. Entonces le gritó a Sophie que se fuera porque sabía que no me gustaba que otras mujeres entraran. Ella se disculpó. Él le dijo que leyera las normas y que si volvía a pasar no regresara. Al final ordenó irse y que en el futuro solo el secretario Wong lo acompañara, diciendo que no le gustaba que otras mujeres lo tocaran. Luego me abrazó y se disculpó diciendo que me había confundido con ella. Le pregunté quién era y dijo que su nueva asistente, algo torpe, y comprendí lo mal que estaba nuestra relación cuando me pidió que la despidiera. Ordenando a Recursos Humanos iniciar el proceso, Sophie se fue llorando. Isen se enfadó diciendo que estaba exagerando por algo pequeño y que debía disculparme con ella. Mi mirada se quedó fija en la marca roja en su cuello y luego en el vaso con el limón flotando. Y le pregunté suavemente como una visitante primeriza sabía que había miel y limón en casa cuando yo nunca los compraba. Durante años habíamos discutido por la empresa y por decisiones, pero nunca por una tercera persona, y recordé que en mi último año de secundaria murió mi abuela. La única familia que me quedaba, cuando yo estaba perdida y sin sentido en la vida, y ella siempre decía que su Ellen debía comer y beber bien para crecer fuerte. Ella me instaba a estudiar con esfuerzo y a esforzarme por salir de nuestro pequeño condado. Decía, el mundo allá afuera es maravilloso, tienes que ir a verlo con tus propios ojos, pero por mucho que lo repitiera, yo aún no lo entendía.
Mi deseo era simple: estudiar con diligencia, entrar en una buena universidad, encontrar un buen trabajo, ganar dinero y llevar a mi abuela a conocer el maravilloso mundo exterior. Sin embargo, antes de que todo eso comenzara, mi sueño ya se había hecho añicos. Antes de que mi abuela falleciera, me tomó de la mano y no dejaba de decirme que viviera bien. Durante esos días vagaba por la vida como un alma perdida. Los amigos de mi abuela, que también eran los padres de Isen, no pudieron soportarlo y me llevaron a vivir con ellos por un tiempo. Tenían a Isen, que ya estaba en la universidad, e intentaron que hablara conmigo para hacerme entrar en razón. Después de eso, se convirtió en la historia común de un amor secreto de una chica. Una vez pensé que Isen era luz, yo era como una polilla atraída por la llama, completamente entregada a él. En los primeros días de su emprendimiento, Isen tenía problemas de dinero. Yo utilicé la compensación por la demolición de la casa familiar y todos mis ahorros. Luego pedí una excedencia en la escuela para trabajar en cualquier cosa que pagara. De día vendía bienes raíces y de noche vendía bebidas en bares. Más tarde conocí a Miles, quien me presentó el trabajo de bailarina en un club nocturno de lujo. Aparte de la mala reputación, el pago era mejor y no tenía que obligarme a beber tanto. El día que tomé la decisión pasé de pedir una excedencia a abandonar la escuela por completo. Isen me abrazó sin decir una palabra, le di unas palmadas en la espalda con una sonrisa y fingí fortaleza. No pasa nada, de todos modos estaba estudiando para ganar mucho dinero. Mientras tu empresa tenga éxito yo seré la principal accionista. Mucho mejor que terminar la carrera y ganar ese salario miserable. Después, Isen tuvo éxito y yo también me convertí en su esposa. La conversación de esa noche terminó sin resultados. Isen evitó enfrentarme alegando que no se sentía bien y pasamos la noche en silencio. A la mañana siguiente, durante el desayuno, terminamos de comer en silencio y, cuando nos íbamos, Isen hizo una llamada delante de mí: dile a Sophie que se encargue de los trámites de renuncia. Me estaba mostrando debilidad y también cediendo. En el pasado lo habría dejado pasar, al fin y al cabo. En apariencia solo parecía que la nueva asistente había pensado demasiado y que Isen no había cometido ningún error irreparable, pero después de verlo abrazarla y besarla, y de escuchar las burlas de sus amigos, ya no podía obligarme a ser magnánima ni tampoco enfrentarlo directamente. Mientras dudaba sobre cómo hablar, el teléfono de Isen sonó. Al contestar, su expresión cambió al instante y ni siquiera tuvo tiempo de despedirse antes de tomar las llaves del coche y marcharse. Al ver su espalda apresurada desaparecer, me quedé allí atónita. ¿Isen se había olvidado de mí? Así que resulta que el amor deja rastros, y no amar también. Cuando llegué a la oficina, tuve una vaga sensación de que todos me observaban. Sus miradas eran curiosas y compasivas, hasta que la gerente de recursos humanos, Clara, me encontró y fue directo al grano. Señorita Ellen, ¿qué está pasando entre usted y el señor Isen? Ella era a quien yo había contratado y a quien había formado mano a mano durante meses, mitad mentora, mitad amiga. Alcé una ceja y dije que esa mañana él me había dicho que despidiera a la asistente Sophie. En cuanto notifiqué a Sophie, me llamó llorando y luego me miró con impotencia. No hubo un después. Sophie siguió llorando y el papeleo no pudo completarse. Pensé en la llamada de esa mañana y mi corazón se fue enfriando poco a poco. Sabía que Clara tenía más que decir. Efectivamente, continuó. Luego el señor Isen vino corriendo. Sophie justo lloró hasta desmayarse y él la cargó y la llevó personalmente al hospital. Lo sé. Caminé hasta el escritorio, me senté y miré fijamente la pantalla del ordenador. ¿No vas a llamar para preguntar? Me reprendió Clara, mitad exasperada, mitad reproche. Sé que confías en el señor Isen, pero la gente cambia. Con la posición que tiene hoy puedes prometer amarlo como antes, pero ¿y él? Préstale más atención, no te entregues por completo al trabajo. Abrí la boca, pero solo sentí una amargura dolorosa. ¿Por qué la persona que una vez dijo que me amaba ahora era la que me humillaba? Como amiga, eso es todo lo que puedo decir. En cuanto a si Sophie se queda o se va, esperaré las instrucciones del señor Isen. Hizo una pausa y añadió: olvídalo, tómate un tiempo para asimilarlo. Si necesitas algo, contáctame, como amiga siempre estaré disponible. Asentí levemente, entendí su significado. Después de hoy, los rumores seguramente se propagarían, a juzgar por la actitud de Isen, quizá no fueran inocentes. Clara quería decir que Sophie no podía quedarse en la empresa y que yo debía cortar lazos con ambos lo antes posible.
Pensé en la carta de renuncia que rompí anoche. Isen estaba tan empeñado en que dejara el trabajo y volviera a casa. ¿Acaso eso también tenía que ver con esto? Decía que era para que me recuperara, pero nunca había pensado en que yo tuviera su hijo. Lo llamé y, en cuanto empezó a sonar el teléfono, colgó. No hubo explicación ni devolución de llamada. Esa tarde, Isen y Sofía regresaron juntos a la oficina. Isen vino a verme y dijo que Sofía acababa de graduarse. Aún estaba en periodo de prueba y despedirla directamente se vería mal, que al fin y al cabo no había hecho nada gravemente incorrecto. Que cuando se enteró esa mañana lloró hasta desmayarse. Isen sabía exactamente que me molestaba y recalcó, ya les dije que la transfieran, ya no será mi asistente, eso te hace sentir mejor. Levanté la vista y miré su rostro bien definido, no era excepcionalmente guapo, pero a esa edad y con ese trasfondo, sin duda había enfrentado muchas tentaciones. Desde fuera llegó una voz apagada, señorita Sophie, espere un momento, el señor Isen está ahí dentro, la puerta ya se había abierto y la expresión de Isen cambió. Salga, señor Isen, déjeme decir unas palabras a la señorita Ellen, dijo Sophie con el rostro tenso y los agravios a punto de desbordarse de sus ojos. Señora Ellen, estuvo mal que entrara a su casa anoche sin su permiso, pero usted no hizo nada mal. El señor Isen estaba socializando, se emborrachó y volvió solo a casa, no había nadie que lo cuidara, ¿no le importó en absoluto? Me miró de forma provocadora y continuó diciendo que yo no tenía derecho a despedirla por eso, que además era yo quien mezclaba sentimientos personales con el trabajo y llevaba emociones privadas a la oficina, que ese era el verdadero error. Cuanto más hablaba, más agitada se volvía, posando con justicia propia como una cruzada que limpiaba el ambiente laboral. Si no puede soportar que otras personas cuiden del señor Isen, entonces creo que quien realmente necesita un traslado es usted. Debería renunciar a su puesto de vicepresidenta y convertirse en la asistente especial del señor Isen. La miré a ella y luego a Isen, que estaba a su lado. La escena parecía la de una pareja enamorada separada por un tercero entrometido, y yo era ese obstáculo, pero ahora el obstáculo iba a hablar. Sophie, primero, entraste aquí sin mi permiso y eso me hace sentir muy infeliz. Segundo, incluso si no fuera la esposa del señor Isen, seguiría siendo tu superior y si creo que tengo derecho a despedirte. Por último, la miré fijamente a los ojos con la voz fría, lo que ocurra entre Isen y yo no es asunto tuyo, si estás descontenta tendrás que soportarlo. Y si de verdad crees que tienes lo necesario, siempre puedes hacer que Isen te entregue el puesto de señora. Apenas terminé de hablar, Isen estalló de repente, avanzó, me agarró y me atrajo hacia sus brazos. Ellen, la esposa de Isen solo puede ser tú, dijo, y luego le gritó a Sophie. Lárgate y no me obligues a decirlo por tercera vez, además, si quieres este trabajo, tómalo, y si no, vete. No te creas tan importante. Sophie salió corriendo, sollozando, me apoyé en el pecho de Isen, escuchando los latidos firmes de su corazón, aunque en apariencia yo debería haber sido la protegida, no sentí ninguna felicidad. Me apoyé en él fingiendo consuelo mientras mis pensamientos se agitaban, porque la ira de Isen había llegado demasiado de repente, después de tantos años siguiéndolo en el despiadado mundo de los negocios, entre halagos y pisoteos en las mesas de banquetes, ya no había mucho que no hubiera visto. Y él no debería perder los estribos con tanta facilidad. Solo sirvió para que pareciera más culpable. En estos últimos días podía sentir claramente que Isen y yo nunca podríamos volver a ser como antes, incluso si dejaba de asistir a compromisos sociales y mantenía un horario estable de 9 a 5, incluso si hacía tiempo para cenar conmigo e ir al cine. Una vez que la semilla de la duda se siembra, echa raíces y brota. Fui a ver a un abogado de divorcio y me estaba preparando para separarme de él con dignidad cuando los documentos de Miles llegaron justo cuando estaba a punto de regresar a la oficina. Ellen, ya te he enviado los archivos de la investigación. De acuerdo, gracias. Luego la otra parte siguió mostrando que estaba escribiendo, me sentí algo divertida y envié una línea. ¿Qué pasa? Dilo directamente, guardártelo no va contigo. Después de un largo rato, solo respondió, contáctame si necesitas algo. Un nudo frío se formó en mi pecho. Pensé un momento, di la vuelta al coche y me dirigí a casa en lugar de a la oficina. Fuera lo que fuera, definitivamente no tenía ánimo para trabajar hoy. Me senté en el estudio y abrí el archivo,
Lo leí con más atención que cualquier informe de proyecto que hubiera leído antes. Miles realmente sabía hacer su trabajo. Aunque la investigación había sido breve, el informe era exhaustivo. Cada una de las amantes de Isen tenía una verificación de antecedentes detallada. Sí, todas. Desde que decidimos tener hijos después del matrimonio hasta hoy, casi 5 años, él nunca se detuvo. Resultó que, mientras yo no lo sabía, mi matrimonio llevaba mucho tiempo lleno de grietas. Pasé las páginas y mi corazón se hundía poco a poco. Isen lo ocultó muy bien. Solo escogía mujeres de fuera de la ciudad y siempre se reunía con ellas durante viajes de negocios. Aproximadamente cada 3 meses cambiaba por una nueva, hasta que Sofía apareció hace poco más de un año. Después de eso no aparecieron más caras nuevas a su alrededor. Todas esas chicas tenían algo en común: jóvenes, hermosas estudiantes universitarias. Finalmente entendí la frase que había dicho aquella noche: la madre de mi hijo debía ser una estudiante universitaria pura e intachable. ¡Qué ridículo! La educación y la reputación que yo había sacrificado por amor, una vez que suavizaron la gratitud de Isen, se convirtieron en una espina en su corazón. Esas espinas crecieron en su corazón, se aferraron a su mano y, al final, cada una se clavó en mí. Cuando Isen regresó, yo acababa de transferir algo de dinero a Miles. Al fin y al cabo, no se puede dejar que alguien trabaje gratis. Isen parecía algo sorprendido al verme salir del estudio. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Te ves fatal. ¿Te sientes mal? Te llevaré al hospital. Negué con la cabeza y le pregunté a mi vez: ¿por qué has vuelto? Tengo que irme de viaje de negocios con poca antelación. Cuando regrese prepararé algunas cosas. Asentí, me levanté y caminé hacia la habitación de invitados. Entonces tú empaca, yo descansaré un rato. Él me agarró del brazo. No hay prisa. Primero vamos al hospital para que te revisen. Me negué. No es necesario. Puede ser la medicación que he estado tomando últimamente para intentar concebir. Dormiré y se me pasará. Isen estaba a punto de decir algo más cuando su teléfono empezó a sonar. Lo miró y colgó. Aproveché para alejarme. Al cabo de un momento me giré y le pregunté cuántos días duraría el viaje. Unos 3 días. Asentí, 3 días serían suficientes. Cuando regresara, esperaba que le gustara el regalo que le había preparado. Para mi sorpresa, Isen me siguió. ¿Necesitas decirme algo? Dilo ahora. Me iré más tarde, de lo contrario no me quedaré tranquilo. Sonreí. Míralo, así que considérese lástima, está contaminada. Pensar en todos esos años en los que estuve en la oscuridad compartiendo a un marido con otra persona me revolvió el estómago. No quería verlo más, así que respondí de manera superficial: no es nada, solo estaba preguntando. ¿Es din din don don? Su teléfono volvió a sonar, frunció el ceño, a punto de colgar de nuevo. Dije: contesta, quizás sea urgente, Isen, y él atendió la llamada con impaciencia. Tras unas pocas palabras, se apartó de mi lado y su voz se suavizó inconscientemente. Lo entendí y entré sola en la habitación. Mientras la puerta se cerraba lentamente, Isen levantó la vista por casualidad. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, la ternura y el afecto en sus ojos aún no habían tenido tiempo de desvanecerse. Observé con frialdad y cerré la puerta con decisión. Isen se quedó atónito un momento, con el corazón encogiéndose sin control. ¿Por qué? ¿Por lo que Sofía decía por teléfono sobre un repentino dolor abdominal o por la indiferencia de Ellen? No tuvo tiempo de pensarlo. Instado por Sofía al otro lado, empacó apresuradamente algunas cosas de manera superficial y luego se fue de viaje de negocios. Después de que Isen se fue, no dormí. En cambio, me senté sola en la habitación vacía, en silencio, pensando. Mi teléfono sonó, era Miles. Me había devuelto la transferencia y además expresó su descontento por cobrar por hacerle un pequeño favor a una amiga. ¿Qué te crees que soy? Me dio pereza escribir y lo llamé directamente. Cuando la voz de Miles se elevó con resentimiento, de repente me eché a reír. Después de reír, respondí: ¿una amiga? ¿Qué tipo de amiga? Una a la que no ves durante 5 años. ¿Dices que no están en contacto y ya no lo están? Él protestó. ¿Has leído el expediente?
Ya te lo dije antes, no puedes tener nada en tu vida aparte del trabajo y Isen. Ámate a ti misma antes de amar a los demás. Y la actitud de Isen hacia ti no es amor, es doma, solo te trata como su posesión. Asentí, pensando que no podía verme, y murmuré de acuerdo. Tienes razón, Miles. Estoy agradecida y lo siento. Estaba agradecida por haber perdido un amor terrible y haber recuperado una amistad sincera, y sentía pena por haber renunciado tan fácilmente a él y haber cortado el contacto. Miles guardó silencio un momento y luego suspiró. Está bien, ¿quién me mandó a ser tan blando? No te lo tendré en cuenta, pero no habrá una próxima vez. Si alguna vez me vuelves a bloquear, eso sí que será el final. No lo haré, prometí en voz baja. Miles fue uno de los primeros dueños de bares para los que trabajé. Congeniamos, nuestras personalidades encajaban y él cuidaba de mí, pero a Isen no le gustaba Miles, y a Miles tampoco le gustaba Isen. Cada vez que se encontraban era como tigres disputando territorio, enfrentándose entre sí. Discutimos incontables veces por Miles, yo sentía que Isen no confiaba en mí. Él decía que hombres y mujeres no podían ser solo amigos. Al final me hizo elegir entre él y Miles, amistad o amor. Me angustié durante 3 días y finalmente elegí el amor. Ese día, Isen me propuso matrimonio con una emoción desbordante. Dijo, Ellen, sabía que me elegirías. No te preocupes, nunca dejaré que te arrepientas, ni en tu carrera ni en tu corazón. Pero ahora es él quien quiere echarme de la empresa, es él quien mantiene una amante a mis espaldas, mi carrera y mi amor, ambos están a punto de hacerse pedazos. Entonces, ¿tienes algún plan ahora? Divorcio. Con la posesividad de Isen, no me dejaría ir fácilmente, de lo contrario no me lo habría ocultado todos estos años. De repente, una avalancha de recuerdos regresó, recordé su rostro furioso cuando un chico desconocido me pidió mi información de contacto, recordé cómo cada noche después del trabajo, sin importar lo tarde que fuera, siempre podía verlo esperándome bajo la farola. Y recordé aún más la emoción cuando la propuesta salió bien, como no quería otra cosa que anunciar al mundo que nuestra relación había avanzado desde la escuela hasta tomar una excedencia y luego unirme a su empresa. Yo le había consultado cada paso y él había apoyado mis decisiones. Entonces, ¿por qué después del éxito y las dulces recompensas empezó a menospreciar mi pasado y a desvalorizar mi educación? Escaló a una posición alta apoyándose en mis esfuerzos y luego se dio la vuelta para culparme por estar cubierta de polvo. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿no debería ser quien hizo mal las cosas el que pagara el precio? El primer día del viaje de negocios de Isen, Clara me envió una captura de pantalla de la publicación de Sophie. La imagen mostraba las sombras de 2 personas y el texto decía, una bendición disfrazada. Aunque he perdido la oportunidad de pasar juntos todos los días. Alguien muy ocupado lo compensó con un viaje espontáneo. La vida siempre trata de ganancias y pérdidas. En realidad, solo pensar en que trabajamos en la misma empresa todos los días todavía me llena de energía. Ella me preguntó, Sophie se ha tomado una semana libre. He oído que el señor Isen también está de viaje de negocios. Todos éramos personas inteligentes y sabíamos dejar las cosas sin decir. No respondí, me estaba preparando para cortar completamente los lazos con Isen. Ya había planeado dejar mi trabajo antes como una sorpresa para él, así que irme fue sencillo, solo necesitaba presentar una carta de renuncia. Lo complicado era dividir los bienes, la mayor parte de nuestra riqueza acumulada se había adquirido después del matrimonio, así que ya fueran propiedades, fondos o acciones, ordenar todo eso llevaría mucho tiempo y esfuerzo. Encargué todo a un equipo profesional con un solo requisito, Isen era la parte culpable y, todo lo que pudiera obtener, ni un céntimo menos. Al tercer día, Isen me llamó y me dijo que sus planes habían cambiado y que necesitaba regresar unos días más tarde. Yo sabía que estaba mintiendo. Después de todo, yo tenía gente siguiéndolos y grabándolos continuamente, pero aún así acepté sin dudarlo. Cuanto más tiempo se mantuvieran alejados, más pruebas tendría al divorciarme y repartir los bienes. ¿Por qué no alegrarme por eso? Cuando todo estuvo más o menos listo, firmé los papeles del divorcio, se los entregué al abogado, cambié mi tarjeta SIM y dejé la ciudad. El mundo es tan grande, quería verlo. Durante años,
Al principio por trabajo, no me atreví a relajarme ni un solo momento. Quería construir la empresa con Isen hasta convertirla en algo grande y sólido. Quería alcanzar la libertad financiera y demostrar que mi elección original no había sido errónea. Más tarde esos deseos se cumplieron, pero surgieron nuevos problemas. Seguíamos esperando un nuevo miembro para la familia, pero la buena noticia nunca llegó. Empecé a centrarme en mi salud, a tomar medicación, rechacé muchos compromisos sociales y reduje mi círculo de amistades. A instancias de Isen, poco a poco dejé la mayor parte de mi trabajo y me aparté de los proyectos centrales de la empresa. Caminé sola, deteniéndome y avanzando, visitando pequeños pueblos sencillos y contemplando ciudades bulliciosas. Después de dejarlo todo atrás y recuperar mi libertad, incluso el aire olía dulce. Por fin entendí lo que mi abuela quería decir cuando decía, el mundo de ahí fuera es maravilloso, debes ir a verlo por ti misma. Durante ese tiempo, el abogado se puso en contacto conmigo, Isen no estaba de acuerdo con el divorcio y quería verme. Lo pensé y me di cuenta de que no quedaba nada que decir entre nosotros, pero el matrimonio tenía que disolverse, así que le pedí al abogado que le dijera que firmara los papeles del divorcio lo antes posible. No quería que tuviera un accidente y luego tener que competir con sus hijos ilegítimos por unos bienes que ya eran míos. El día que regresé para formalizar el divorcio, me encontré con Isen en la oficina de asuntos civiles, firmamos en silencio y recibimos el certificado, todo transcurrió sin problemas. Cuando me iba, me detuvo y dijo, hablemos. Miré su rostro ligeramente demacrado a través de mis gafas de sol y, al final, me senté con él en el café. Lo sabes todo, ¿verdad? Empezó. ¿A qué te refieres? Respondí. A que me has sido infiel constantemente, a que cambiaste mi medicación para la fertilidad o a que usaste el pretexto de intentar tener un bebé para sacarme de la empresa, repliqué. Se llevó la mano a la frente intentando explicarse, pero a quien amo es a ti, ellas solo fueron momentos de debilidad. Incluso Sofie, ¿no lo notaste? Se parece mucho a ti cuando eras joven, sencilla, inocente y, aún así, imprudente por amor. Tu cuerpo no está bien. Tener un hijo sería demasiado duro para ti, ¿por qué insistir en dar a luz tú misma? ¿No podría hacerlo otra persona? Eres joven y ya tienes libertad financiera, tienes un esposo que te ama y un hijo adorable, puedes quedarte en casa, apoyar a tu esposo y criar a tu hijo. Haciendo lo que te gusta. ¿No era ese tu sueño alguna vez? No pude evitar darle una bofetada. Tras respirar hondo, hablé, gracias por tu amor, pero por desgracia es demasiado egoísta, no puedo soportarlo. No tienes que usar el amor como excusa para arrepentirte, sé que no me ruegas que me quede por un afecto abrumador, sino porque no soportas perder lo que te he dado. La riqueza ciertamente te ha comprado mucha admiración, pero ¿cuánta de esa admiración es por ti como persona y cuánta por tu dinero? Creo que ni tú mismo lo sabes. Isen, admítelo, ya estabas cansado de esta relación. Cuando me ves recuerdas fracasos pasados y humillaciones, temes que otros saquen a relucir mi pasado frente a ti, así que quieres sacarme de tu círculo social, pero al mismo tiempo disfrutas de mi devoción y confianza absolutas. No puedes soportar dejarme ir. Así que me mantienes atrapada bajo tus alas, viviendo en las mentiras que has tejido. ¿Pero por qué? ¿Por qué debo ser yo la engañada? ¿Por qué soy yo la que sale herida? Eso era lo que no podía comprender. Isen, como beneficiario de los logros, llegó a donde está gracias a mis esfuerzos. Ahora que tiene éxito, no puede darse la vuelta y admitir que mis decisiones pasadas fueron correctas, así que eligió engañar y traicionar. Isen quedó atónito por mi acusación, me miró con pánico como si yo fuera quien abandonaba a la mujer que había estado a su lado. Tras un momento, finalmente habló, lo siento, no sabía que te importara tanto. Romperé con Sofía en cuanto regrese, ¿podemos empezar de nuevo? De repente comprendí que no reconocía su error, pensaba que solo había cometido una equivocación que cualquier hombre podría cometer, algo que otras esposas podrían perdonar y que, por lo tanto, yo también debía perdonar. A sus ojos, mi divorcio era solo un medio para atraerlo de vuelta, al fin y al cabo, yo lo amaba tanto que él se sentía invencible. Así que, al final, yo misma le había entregado el cuchillo que podía herirme. Miles tenía razón, ámate a ti misma primero. Por fin lo entendí y no quise decirle nada más, me levanté,
Me puse las gafas de sol y me dispuse a irme, pero Sophie, que había llegado corriendo, me bloqueó el paso. Ellen, te convertiste en la esposa de Isen gracias a un poco de favor, y ahora te aprovechas de su culpa para reclamar la mitad de su fortuna. ¿Cómo puedes vivir contigo misma?, gritó cada vez más alterada. No lo entiendo, una mujer de tu edad, con mal carácter y poca educación, ¿qué te hace tan apta para divorciarte? No te preocupes, sin Isen nunca encontrarás a alguien mejor, solo Isen es lo suficientemente tonto como para tratarte como un tesoro. ¡Paf! Sacudí la palma de mi mano, ligeramente entumecida, la bofetada había caído al final. Sophie se cubrió el rostro y me miró en shock. No bajé la voz. Ya que juegas a ser la otra mujer, aprende a mantener la cola entre las piernas. Si insistes en venir aquí a provocar, no te lo permitiré. Ahora, apártate. Miradas inquietas se dirigieron hacia nosotras y Sophie se retiró a un lado, humillada. Aún era demasiado joven, incapaz de ver su lugar, apoyándose en un poco del favor de Isen, vino pavoneándose ante mí. Al principio no lo entendí. ¿No sería mejor para Sophie conformarse con ser su canario? Entonces, ¿por qué tenía que salir a trabajar? Pero más tarde lo comprendí, quería demostrarse a sí misma, demostrar que tenía más méritos que yo, que era más capaz. La gente es codiciosa, al principio quiere dinero, luego emociones y, al final, estatus. No hay amante que no quiera volverse legítima, después de todo es amor verdadero entre ellos, mientras que las relaciones de otros son compromisos, pero no importa si es amor verdadero o no. Una sola prueba lo revela. Un mes después, Isen fue detenido por la Unidad de Delitos Económicos, sospechoso de malversación, y todos los bienes a su nombre y al de Sophie fueron congelados. Cuando me divorcié de él, no solicité recuperar los regalos que había hecho durante el matrimonio, no es que no lo supiera, sabía perfectamente que no eran bienes gananciales. El expediente de investigación que Miles preparó para mí era muy detallado, tan detallado que enumeraba el precio de cada regalo que Isen había entregado después de la boda. Para demostrarme su afecto, la gran mayoría de los activos estaban en mis manos, la cantidad que él podía usar libremente solo alcanzaba para comprar algunos bolsos y joyas no demasiado caras. Desde el momento en que decidí divorciarme, empecé a reunir pruebas. Isen pensó que mi divorcio era un berrinche, pero en realidad estaba repartiendo las cosas con él. Lo ridículo es que Isen malversó fondos de la empresa para comprarle a Sophie un coche de lujo, una mansión y joyas de alta gama, y cuando llegó el momento de subastarlos, descubrieron que, aparte de la única vivienda en la que ella aún vivía, el resto ya se había vendido hacía tiempo. Incluidas las joyas. No sé si Isen lo sabe, pero la chica pura e inmaculada que él imagina disfruta yendo a Macao y también le gusta ir a clubes a buscar modelos masculinos, aunque ya no importa, después de que sea sentenciado, iré a verlo.